Este pequeño quipu que tenemos aquí, de la colección de quipus Radicati, es perfecto para entender cómo funcionaban los quipus de uso numérico o contable, ¿no? Vemos la cuerda principal, de la cual cuelgan un conjunto de cuerdas, ¿no?, que tienen nudos y que están ordenados. Suelen tener hasta 4 filas de nudos, ¿no? Y funciona casi como una suerte de ábaco, ¿no? En la primera fila de nudos, ¿no?, corresponden a las unidades, luego están los nudos que corresponden a las decenas, a las centenas y a las unidades millares, que en este caso no existen, ¿no? En el caso de los nudos de las unidades, existían nudos para anotar cantidades de 1 a 9, ¿no? El 0 no se anotaba, quedaba como vacío. Y por otro lado, el tipo de nudos utilizados en decenas, centenas y unidades de millar era un único tipo de nudo, ¿no?, un nudo simple. ¿Cómo conocemos esto? Básicamente porque desde inicios del siglo XX han habido varios estudios que han podido descifrar el uso de los nudos con respecto a las cantidades. Cuando llegan los españoles en el siglo XVI, no logran entender del todo cómo funcionaban los quipus. Es más, en algún momento fueron prescritos y prohibidos, tildados de, digamos, objetos del demonio, como si fuera parte de alguna herejía, porque verdaderamente les causaban muchos problemas cuando, por ejemplo, había algún tipo de juicio en donde los indígenas tenían que dar información, ¿no?, y su información era llevada a las cortes con sus quipu camayocs y este tipo de objetos. Mientras que del otro lado, pues, ¿no?, si los que entraban en litigio eran españoles, ¿no?, utilizaban el registro contable y los registros escritos. Y pocas veces había una coincidencia o había un problema en la traducción, ¿no? El principal sustento de las poblaciones andinas fue la producción de la tierra. Y en el caso de los incas, ellos intentaron controlar la producción de recursos en diferentes regiones, controlando, por supuesto, la mano de obra de poblaciones muy diversas. Esta organización del trabajo fue parte de la información que se registraba también en los quipus. Y en el campo, la gente organizaba su tiempo para poder trabajar la tierra y extraer de ella los recursos primordiales, entre ellos el maíz. El maíz fue crítico no solamente para el consumo, sino también fue utilizado mediante la transformación del mismo para tener la chicha de jora, que es el maíz fermentado, el cual era utilizado por los incas como parte de la negociación política que realizaban a lo largo del imperio. Esta pieza que tenemos aquí es una paccha. Una paccha es un objeto que sirve como una suerte de canal, ¿no?, para poder hacer discurrir los líquidos, el agua o la chicha, de forma ceremonial. En este caso, la pieza nos remite además a 3 formas básicas muy importantes vinculados con todo el proceso de producción agrícola. La base de la pieza, que es alargada, tiene forma de un arado de mano, el cual servía para poder abrir la tierra y poder ahí, ¿no?, introducir las semillas. Es lo que se conoce como chaquitacya. En la parte trasera hay una coronta de maíz, ¿no?, que es justamente el grano del cual estamos hablando. Este, al ser producido y extraído de la tierra, luego era transformado en la chicha, que era depositada y almacenada en estos urpu, que son estos grandes cántaros de cuello alto y esbelto, como el que tenemos aquí, o estos en una versión mucho más pequeña, que es donde los incas guardaban la chicha, que luego era servida en estos vasos, ¿no?, los quero, los vasos de madera, o las saquillas de plata o de oro, ¿no?, que es como se le conocía. La pieza, cuando era utilizada, probablemente debió haber sido manipulada de tal manera que el arado, o lo que representa el arado, podría introducirse en la tierra. Y al llenarla de líquidos, este se conectaría directamente como una ofrenda directa a la Pachamama o Madre Tierra. De alguna manera, el uso de la pieza, ¿no?, remite al proceso de manera inversa. Primero la producción y luego el ritual
con la ofrenda hacia la tierra, regresándole ese maíz ahora transformado en chicha. Este conjunto de vasos de madera, queros, de gran formato, son justamente de esta época, ¿no? Del siglo XVI o del siglo XVII. Están decorados con escenas muy complejas que nos remiten a la producción de la chicha, ¿no? En ellos aparecen campos de cultivo del maíz, con maíces de diferentes colores, ¿no? Imágenes de personajes masculinos y femeninos llevando quero, urpu, chaquitagias o arados de mano que están celebrando con la chicha la producción del maíz. Incluso en ellos observamos una retícula cerca a los campos de cultivo y por debajo de una fila de graneros o depósitos que están representados en la parte superior, que nos remite esa estructura a las famosas yupanas. La yupana es un reticulado que algunos arqueólogos han encontrado en sitios arqueológicos como Incahuasi, al sur de Lima, que era como una suerte de calculadora, ¿no? Era un mecanismo que permitía hacer cálculos, ¿no? Que luego las cantidades eran anotadas en los quipus, ¿no? Queros como estos siempre se producían en pares. Es una tradición, ¿no? Que conocemos para la época inca y que pervive incluso en la época posterior. Para hablar del mundo ritual inca es de alguna manera una forma de adentrarnos en las creencias, en las formas de pensamiento, pero también es hablar justamente del vínculo del ser humano con la divinidad, con lo sagrado, lo que en quechua se conoce como huaca, ¿no? En este caso hemos querido abordar esta dimensión ceremonial con 4 secciones o 4 ejes temáticos que de alguna manera incluyen objetos que tuvieron una función ceremonial muy importante en época inca. Estos platos representan o pájaros u figuras humanas emplumadas. Se sabe que en la época inca, cuando un gobernante, el Sapa Inca, moría, sus funerales incluían dentro de las ceremonias la participación de hombres y mujeres vestidos completamente cubiertos de plumas. El pájaro que vemos aquí representado es el corequenque, muy famoso porque se sabe por las crónicas españolas que la mascapaicha, que es el emblema que cubría la cabeza principalmente del Sapa Inca y de algunos personajes de la élite inca, estaba hecho, ¿no? Estaba conformado por un yauto o una suerte de vincha que cubre la parte superior de la cabeza, un flequillo, ¿no? Bordado con tela roja y con hilos de oro, pero en la parte superior lo cubrían con 2 plumas del ave corequenque, ¿no? Que eran blancas y negras. También otro tema importante y que tiene una continuidad en las tradiciones andinas es el chacchado de coca, ¿no? La coca es una planta importante para los Andes, incluso hasta hoy en día, y en las tradiciones las personas que trabajan el día a día en la tierra suelen seguir mascando la hoja de coca porque es una planta energizante. En época inca e incluso antes, ¿no? La coca se llevaba en estas pequeñas bolsitas que a veces también servían para llevar alguna suerte de amuletos o las propias conopas, de las cuales vamos a hablar más adelante. Y de la colección del Mali tenemos estas 2 lindas piezas, ¿no? Tejidas con fibra de camélido y algodón, que además en el caso de allá los elementos iconográficos nos remiten a los camélidos, ¿no? Que es justamente de los animales de los cuales se extraía, ¿no? la lana para poder hacer estos finos textiles. En estas bolsas o chuspas, como se les conoce en quechua, se llevaban las hojas de coca, las cuales las personas se la introducían en la boca, la mezclaban, ¿no? generando un bolo, ¿no? La mezclaban con saliva y luego para activar los alcaloides de la planta tenía que mezclarse con cal. La cal se guardaba en unos pequeños contenedores que llamamos caleros o yipteros. Tenemos 2 de ellos, uno de metal y uno de piedra en nuestra exhibición, y la cal era removida de estos contenedores de manera muy diligente con unas pequeñas espátulas o cucharitas, ¿no? Hechas de oro o de plata o aleación metálica, ¿no? En este caso tenemos 4 de ellas,
una pequeña cucharita de oro que tiene en la parte superior un ave y otras 3 que son de aleación de plata, en donde también podemos ubicar, ¿no?, las representaciones de ave o figuras humanas. Muchas de estas piezas metálicas, si bien están asociadas con la cultura y las tradiciones inca, parecen haber sido parte de una producción de orfebres que venían de otras partes del Tahuantinsuyo. Sabemos por las fuentes escritas que cuando los incas asimilaban a otras poblaciones, tomaban muchos de los elementos culturales y de las tecnologías, los saberes propios de estas diferentes regiones. En el caso de la costa central y norte de lo que fue el antiguo Perú, los incas conquistaron a los Ichma y a los Chimú, que ya desde cientos de años antes tenían una tradición de trabajo en plata y otros metales muy importante. Se sabe además que estos orfebres u otros artesanos eran llevados hasta el Cusco para que ahí, en algunos barrios de artesanos, produjeran este tipo de objetos que eran utilizados y que circulaban en el Cusco entre las diferentes familias de élite.